La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Buenas, ¿cómo estamos amigos? Soy Modesto Montoya, conductor del programa Encuentro con la Ciencia que pasa por cienciaperú.tv. Bueno, en esos tiempos estamos viviendo pues grandes problemas y grandes debates sobre la democracia. ¿Qué cosa es la democracia? En el mundo entero en realidad, pero en el Perú sobre todo estamos atravesando, no sé si una crisis o una decadencia sin retorno. Sobre este tema vamos a conversar con el abogado, politólogo, político, Gino Costa, que ha escrito una decena de libros sobre temas relacionados con el Perú. Tiene un par de maestrías en temas también relacionados con la política y un doctorado en relaciones internacionales, una serie de cargos en el Estado y también en organismos internacionales. Nos permite decir que es una, un hombre con palabra basada en la experiencia, en el estudio, en el análisis. Por eso nos alegra que haya aceptado esta entrevista. Muchas gracias, Gino. Modesto, mucho gusto estar en tu programa, mucho gusto volverte a ver después de un tiempo y gracias por la invitación. Muy bien, has escrito, bueno, ya hace algunas semanas o mes, este libro, La democracia tomada, ¿no? Es un poco que nos pone en el tapete la discusión, ¿qué cosa es la democracia? Y si es tomada, ¿por qué es tomada? Porque normalmente si se toma la democracia y se la acaricia, se le fortalece, estaría bien, pero si se toma para destruirla, no sé, pues, ¿cómo has tomado, con qué ángulo has tomado tu análisis, Gino? Sí, mira, este es un libro sobre, pretende ser un balance preliminar, por supuesto, y de parte del gobierno de Pedro Castillo, eh, en el marco de la crisis política que se inicia, digamos, yo digo que se inicia el 2016, ¿no? Y que yo tuve, digamos, la oportunidad de vivir como congresista entre el 2016 y el 2021. Y durante ese periodo, para entender ese periodo, dar testimonio de lo que fue mi actuación como congresista, yo escribí La democracia sitiada, que fue publicado por Planeta en julio del 2022. Y este libro, La democracia tomada, pretende ser, digamos, la continuación de la crisis de la democracia peruana durante el gobierno de Pedro Castillo y tengo una reflexión al final, un año después del autogolpe fallido de Castillo, o sea que cubre casi todo el periodo, ¿no? Entonces, esos son un poco los antecedentes. La democracia tomada es la secuela de la democracia sitiada, ¿no? Y si, para responder a tu pregunta, ¿por qué sitiada y por qué tomada? Eh, yo recurrí al término porque desde el Congreso viví lo que yo sentía que era el sitio desde el Congreso del Poder Ejecutivo, ¿no? Y digo que era el sitio de la democracia porque veía rasgos autoritarios en ese sitio, ¿no? Contrarios a la democracia, que amenazaban la democracia, de hecho, ¿no? Eh, Rasgos autoritarios, rasgos conservadores, intereses particulares de diverso tipo, representación de economías informales, economías criminales, intereses corruptos. Este, pero claro, durante ese periodo, tanto Kuczynski, a quien se le obliga a renunciar, como Vizcarra, a quien se le vaca, y finalmente Sagasti, digamos hace la transición después del fallido y breve gobierno de Manuel Merino, que era el gobierno parlamentario, digamos, que el Congreso quería tener, pero que fracasa
por la reacción popular, ¿no? Y ciudadana ante lo que se consideraba pues un abuso de poder por parte del Congreso, ¿no? Entonces, durante ese periodo hay una confrontación entre el Congreso, a un gobierno en minoría que tiene mayoría congresal y el Congreso, digamos, no logra todo lo que busca porque hay una resistencia del Poder Ejecutivo con el respaldo del resto del sistema institucional. El Tribunal Constitucional no solo el Ejecutivo, sino el Tribunal Constitucional, la Defensoría, el Poder Judicial, el Ministerio Público, son un contrapeso al sitio, digamos, de la democracia ejercida desde el Congreso. Y eso ya empieza a cambiar con Pedro Castillo. Tiene Castillo como sus antecedentes una relación muy conflictiva con el Congreso. Recordarás que la mayoría congresal no reconoce los resultados electorales, o sea que le toca gobernar en condiciones tremendamente adversas, pero al mismo tiempo hay confluencia de intereses, digo yo, ¿no? Entre Pedro Castillo y el Congreso en algunas cosas, ¿no? Y yo siento que ahí se inicia la transición, digamos, de la democracia sitiada a la democracia tomada. En el mismo periodo de gobierno también el Congreso elegirá un nuevo tribunal constitucional, ¿no? Que será un tribunal más bien a la medida del Congreso. Es un nuevo Congreso distinto que el complementario y distinto que el disuelto, pero con una agenda muy parecida, ¿no? Esa es mi tesis, digamos. Es una agenda muy parecida y es una agenda antidemocrática y con una mezcla de intereses particulares, ¿no? Que van desde los mercantiles del sector formal a los informales y a los de las economías criminales. Entonces, digamos, Pedro Castillo deje de ser el contrapeso que yo creo que fueron sus antecesores en algunos temas, en otros no, en otros tiene una relación muy conflictiva con el Congreso sin ninguna duda, ¿no? Como la tuvo Kuczynski, como la tuvo Vizcarra. Él trató de llevar la fiesta en paz como por momentos como la llevó Kuczynski y por momentos digamos, confrontación con el Congreso como con Vizcarra, digamos, ¿no? Y al final, por supuesto, él recurre a una ruptura del orden constitucional a través de un golpe, ¿no? Que fracasa y que le dará el poder a sus adversarios en el Congreso. Eh, y bueno, para terminar la historia, lamentablemente, esa es mi tesis nuevamente, ese Congreso se erigirá, ¿no? En primer poder del Estado. Intentó hacerlo con Merino, pero fracasó, pero terminará haciéndolo con Dina Boluarte, ¿no? Con quien negocia que el Ejecutivo deje de ser, pues, un contrapeso al Congreso y se convierta en un Ejecutivo dócil, que responde a ese Congreso, como hemos visto. Ya el Tribunal Constitucional había cambiado, la Defensoría también, y inicialmente la Fiscalía incluso pasa a ser parte de las instituciones que son, digamos, tomadas o cooptadas por el Congreso, mientras estuvo Patricia Benavides al frente de ella, ¿no? Este, en fin, ese es un poco la historia que yo cuento. Al final, digamos, lo que hay es un intento el último año del Congreso de tomar el Poder Judicial y el sistema electoral, destruyendo o capturando la Junta Nacional de Justicia. No lo logra, ¿no? Por la resistencia institucional del Poder Judicial y del Ministerio Público, ¿no? Y ahora tenemos una situación expectante, el Congreso tiene 2 años más por delante y es probable que siga insistiendo en someter, ¿no? A través de una Junta Nacional de Justicia a su medida al Poder Judicial y al Ministerio Público y veamos qué puede resultar de eso, ¿no? Esa es un poco, digamos, la historia que cuento en la democracia sitiada primero y que resumo, digamos, para todo el periodo en la democracia tomada, ¿no? Tengo un capítulo introductorio
al gobierno de Castillo. Tengo 3 capítulos sobre el gobierno de Castillo y por qué yo creo que fracasó. Y finalmente tengo el epílogo de qué pasa después, o sea, lo que llamo la deriva autoritaria con Dina Boluarte y con el Congreso ya erigido en primer poder del Estado sin contrapeso en el Poder Ejecutivo, ¿no? Ahora, este problema, me parece, te lo planteo como pregunta, ¿no se debe acaso a la división prácticamente 50-50 del gobierno y de la oposición? O sea, dependía de unos cuantos votitos en el Congreso para inclinarse para un lado u otro, ¿no? Y eso significaba pues que el gobierno era muy débil y prácticamente se le pedía someterse al Congreso, y como aparentemente Pedro Castillo no aceptó, pues le hicieron la guerra imposible. En cambio, doña Dina prácticamente acepta todo lo que le propone el Congreso y está feliz. ¿Tú crees que esta división 50-50 es el origen de los problemas que estamos viviendo? ¿No se necesitaría una En mayoría realidad, fuerte? sí, en realidad, Modesto, yo sostengo que más que una división mitad-mitad, como tú dices, ¿no? Lo que yo digo es que la crisis se desata por varios factores, pero el primero es gobiernos en minoría, ¿no? PPK gana las elecciones por un pelo, pero no tiene mayoría en el Congreso. Y en el Congreso quien tiene mayoría y manda es el Fujimorismo por una amplia mayoría, ¿no? Y recuerda que Keiko, vengativa, no reconoce los resultados de PPK, no de la misma manera que con Castillo, pero no los reconoce, no denuncia fraude como sí lo hizo con Castillo, pero anuncia que gobernará con su mayoría parlamentaria desde el Congreso, ¿no? Y en realidad cuando tú ves lo que es el gobierno, digamos, parlamentario de Keiko o el intento de gobernar el Congreso, no es una larga lista de iniciativas legislativas, ¿no? Sino sobre todo digamos, un esfuerzo permanente por socavar el gobierno de PPK. Se maltrata a los ministros, se les amenaza con digamos, con censurarlos, a algunos se les censura, a otros se les obliga a renunciar, eh, pero sobre todo va por la cabeza de Kuczynski, ¿no? A través de la Comisión Lavajato, en las investigaciones por el caso Lavajato. Y bueno, la propia historia de PPK lleva a que su pasado lo traicione, ¿no? Y es Marcelo Debrecht quien le da a Keiko la prueba que necesitaba de que PPK había tenido pues relaciones estrechas y peligrosas y aparentemente ilícitas, ¿no? Eso está siendo abordado por la justicia. Este, y en ese contexto intentan vacarlo 2 veces y él termina renunciando antes de que lo vaquen, ¿no? Entonces, lo mismo le pasará a Vizcarra, ¿no? Vizcarra es un presidente sin mayoría en el Congreso por el resultado de las elecciones del 2016. Y ni qué decir de Vizcarra. De los 4 presidentes en ese periodo, el único digamos, respondía a la mayoría congresal es Merino. Hubiera sido la victoria del Congreso frente al Ejecutivo, ¿no? Y frente a quienes ganaron las elecciones en 2016, pero fracasó por la protesta popular, ¿no? Y en 2021 pasa algo parecido, gana Pedro Castillo por un pelo también, un poco más de votos, pero estamos hablando de 44.000 votos contra 40.000 que fue la diferencia que obtuvo PPK. La misma historia frente a Keiko Fujimori, ¿no? Eh, Castillo, como te decía, la tiene más difícil porque el Fujimorismo y sus aliados no reconocen los resultados, ¿no? Y llaman incluso al golpe. Y muchos militares en retiro presionan a Sagasti para que no reconozca los resultados. Y Sagasti dice, bueno, si el jurado, que es la autoridad, Jurado Nacional de Elecciones, es la autoridad en este tema, ha decretado que las elecciones han sido limpias, no me corresponde, ¿no? este, y se sostienen los resultados, o sea, el sistema institucional defiende los resultados que le dieron la victoria a Castillo, ¿no?
Y bueno, Castillo nuevamente en minoría, él tiene una bancada mayor que la que tenía PPK, pero igual no le alcanzaba, ¿no? Le alcanzaba con las justas, con algunos votos adicionales para impedir la vacancia, y la logra, ¿no? La logra a través de los arreglos que hace con los niños de Acción Popular y con otros, ¿no? Pero no logra los votos necesarios para gobernar con el apoyo del Congreso, ¿no? Estaba en esa puja, pero mi tesis nuevamente, una tesis de parte, es que, digamos, él estaba a punto, digamos, de construir, había construido una alianza para que no lo vaquen, y eso fue más de lo que pudo conseguir PPK, ¿no? O Vizcarra. Pero claro, lo hizo pues por medios vedados, ¿no? Y eso se lo cobraron. Las investigaciones fiscales develaron eso. Pero eso estaba avanzando bien. Y cuando la tercera vacancia, todo indicaba que no tenían los votos para vacarlo, ¿no? Y si él se sostenía un tiempo más en el poder, a lo mejor lograba construir esa mayoría relativa que necesitaba, ¿no? Pero claro, lo que yo explico es que lo hizo repartiendo, digamos, el Estado a sus aliados políticos para sobrevivir, ¿no? Y eso tuvo el efecto uno, digamos, que lo hizo ilícitamente en algunos casos, que fue toda la investigación, por ejemplo, contra los niños de Acción Popular, ¿no? Que se develó que había sido una transacción, pues, delictiva, si tú quieres, o objeto de una investigación penal, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, digamos, entregó parcelas del aparato público para consolidar su poder sin exigir, digamos, estándares, ¿no? De mínimos de calidad que permitieran un funcionamiento adecuado de la administración pública, ¿no? No era fácil hacerlo, ¿ah? No estoy diciendo que fuera fácil, pero en general, y esta es la primera razón de su fracaso, digo yo, ¿no? Eh, él, digamos, tiene nombramientos en general, la mayoría muy desatinados, gente que no tiene preparación, que no tiene experiencia, que en algunos casos tiene prontuario, ¿no? No digo que fueran todos, pero en la mayoría, ¿no? Y cuando logra contar con algunos ministros que sí tienen formación, que sí tienen experiencia, que tienen algún manejo del sector público, no duran, ¿no? O sea, el nivel de volatilidad que hay de los ministros y de los primeros ministros de Castillo, pues no lo hemos visto nunca, ¿no? En la historia del Perú. Y eso no tiene que ver principalmente con la oposición, que es una oposición, digamos, no pretendo exculpar la oposición de responsabilidad alguna, ¿no? Pero digamos, los errores en los nombramientos fueron principalmente atribuidos a Pedro Castillo, ¿no? 5 gabinetes en 16 meses y me parece que son 78 ministros, ¿no? De los 95 que pudo tener en 5 gabinetes, tuvo 78, imagínate. Realmente no se entiende por qué los cambiaba tanto, ¿no? Y entonces eso impidió que hubiera un mínimo de aparato público que funcionara para atender por lo menos las necesidades de quienes lo habían elegido, ¿no? Y ahí yo hago una crítica muy dura. Por ejemplo, claro, él venía con un plan maximalista, ¿no? De digamos, continuar eh, eh, con la campaña electoral para, digamos, ir a la Asamblea Constituyente. Ese era su compromiso. Y yo lo que digo en el libro es que no estaba preparado, no tenía la fuerza política tampoco para gobernar, y ya había pasado por la experiencia, digamos, ya él sabía lo que le había pasado a Kuczynski Vizcarra. Él, digamos, estaba anunciado que la tendría muy difícil, pero en lugar de hacer buenos nombramientos y tratar de armar un gobierno que por lo menos
le diera prioridad a los sectores postergados del Perú y los atendiera especialmente, lo descuidó por parcelar el Estado, por distribuir el poder para poder sobrevivir y sin exigir nada a cambio, ¿no? Y en muchos casos eso significó que sus aliados, y él mismo, ¿no? Porque él una cuota del aparato público se la reservó para él. Yo analizo eso, digamos, ese es el otro capítulo que tiene que ver ya con los hechos de corrupción, ¿no? Porque esta falta de cuidado para el nombramiento va acompañada de una suerte de desmantelamiento del aparato público, digo yo, ¿no? Porque ya no se requiere pues ningún requisito, ninguna formación, ninguna capacidad, sino simplemente, no digo que en todos los casos, ¿no? Tú has sido ministro y tú eres una persona con formación y capacidad, pero en la mayoría de los casos, mira tú, las partes del aparato público que él se reserva, Petroperú, que es la empresa más grande del país, pública y privada, nombra a un señor que no estaba calificado y propone a Petroperú que nombren a Hugo Chávez y le dicen, mira, él no puede ser el presidente de Petroperú, no tiene calificaciones. Y insiste, insiste y lo hacen director, y después insiste y lo hacen, digamos, lo terminan haciendo presidente de Petroperú, renuncia el ministro de Energía y Minas, y claro, entra para hacer una operación fraudulenta por 84 millones de dólares. O sea, estaba claro que se había apostado por Chávez no era porque consideraba que era un buen gestor, ¿no? Y le iba a imprimir una orientación especial a Petroperú, sino, digamos, entra Chávez y entra a aprovecharse del aparato público, ¿no? Y algo parecido ocurre en vivienda con Heiner Alvarado y en transporte con Juan Silva, que son los dos ministerios con más recursos públicos para la inversión, ¿no? Silva, la carta de presentación de Juan Silva era haber sido compañero de clase del presidente y Heiner Alvarado no lo conocía, se lo recomendaron sus amigos del gabinete en la sombra, pero no tenía credenciales para ser ministro de Vivienda y duró y después pasó a Transportes. ¿Por qué? Porque era, digamos, una persona eh, que podía ser dócil en una estrategia de favorecimiento, ¿no? Personal y de grupo de los recursos públicos, o sea, en una estrategia corrupta. Y así, digamos, eso está analizado también en el capítulo tercero. De alguna manera, los nombramientos inadecuados iban de la mano con la intención de favorecerse, ¿no? Del aparato público, descuidando las políticas públicas. Yo digo, por ejemplo, digamos, no tenía Juan Silva en transporte para construir carreteras más rápido, llegar a zonas donde las carreteras no habían llegado, ¿no? Sino para, a través de los sobrinos, hacer negocios turbios y obtener una ventaja. Lo mismo ocurre en vivienda, lo mismo ocurre en Petroperú, lo mismo va a ocurrir en el Ministerio del Interior. Entonces, hay un esfuerzo documentar, ¿no es cierto? Uno, la política equivocada, ¿no? En relación con el manejo y la gestión del aparato público, que estaba destinada a sobrevivir, pero medrando, ¿no? A través de quienes lo apoyaban y él mismo medrando a través de su propio nombramiento. Porque, insisto, él se reserva una parte del aparato público para su propio manejo, ¿no? O sea que esas son, digamos, las dos principales razones por las que yo sostengo que Castillo tiene responsabilidad, ¿no? Por el fracaso de su gobierno. Fueron condiciones muy difíciles, y no había ninguna garantía que pudiera sobrevivir, pero uno podría decir, bueno, hizo las cosas bien y al final lo liquidaron, ¿no? Por consideraciones políticas, pero él fue responsable, digamos, del cerco que se tendió sobre él por sus nombramientos inadecuados y por sus manejos inadecuados, ¿no? Del aparato público, que lo llevaron a esta situación de desesperación
frente a la cual responde con una campaña, digamos, eh, de, 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 de movilizar a sus bases, ¿no? Para enfrentar, digamos, este cerco político y fiscal, ¿no? Y judicial. eh, y también responde a esto, digamos, esa movilización de sus bases se daba en el contexto de responder, ¿no es cierto?, al cerco que se había tendido sobre él y que eventualmente podía desembocar en un autogolpe, ¿no? Yo creo, la tesis del libro es que el autogolpe no estaba listo porque no tenía el respaldo de las Fuerzas Armadas y de la policía, pero él no escoge el momento del autogolpe. El autogolpe es la respuesta al cerco que se tiende sobre él y sobre todas las declaraciones de varios de sus ex colaboradores y especialmente de Salatiel Marrufo, que será el primer investigado que dice: yo le di personalmente a Pedro Castillo Plata en su mano. Entonces, ante ese testimonio que se hace público en el Congreso el día que estaba programada la audiencia para ver la tercera vacancia, a él le mandan decir que en la plata que le había entregado a Marrufo, eso ya lo conocía la fiscalía, era lo que iba a decir Marrufo en su testimonio y que además Marrufo ya había entregado esas pruebas al Ministerio Público y que todo estaba grabado. Y entonces él dice, bueno, me corro el riesgo de que saquen un video. Yo no sé si él reconoce pues que, claro, lo han sobornado y va a haber un video y yo mejor no voy al Congreso, sino que prefiero morir matando, consecuente con mi planteamiento de ir a una asamblea constituyente, cerrando un Congreso antipopular y, y quedando bien con mis bases, digamos, por quienes votaron por mí, ¿no? Y es así que él se va, aunque sabía probablemente que ese golpe no tenía condiciones de triunfar en ese momento, ¿no? Este, ese es un poco o sea, que yo digo, claro, él tuvo condiciones difíciles, pero los nombramientos fueron su responsabilidad, eh, le generaron los problemas que le generaron y le permitieron además, ¿no? Incurrir en hechos de corrupción que al final se tradujeron en un cerco que lo llevó a esta medida desesperada del autogolpe, y el autogolpe fue responsabilidad suya, o sea, él muere por mano propia, y al final eh, se va a sumar, que es lo que ya está ocurriendo, digamos, en este momento y en los últimos meses, se va a sumar a través de su bancada, la bancada magisterial, a esa coalición que integran sus enemigos, ¿no? Pero de la cual es parte el señor Cerrón y la bancada magisterial, ¿no? Que es la que hoy gobierna el Congreso y el país. No, yo me refería al 50-50, que no es 50-50, sino ese débil equilibrio que tú has señalado de la vacancia, ¿no? Dependía de uno o dos votos y esos votos tenían que venir obviamente de sus partidos que lo sostenían, los ya conocidos. Basta que un par de ellos le dé la espalda y ya estaba vacado. Por eso es que me parece a mí que prácticamente aceptaba todas las propuestas que le hacían de esos lados a los ministros, que les ponían, digamos, los ministros, y no había forma de hacerle una negación, salvo que la vacancia era al siguiente día, ¿no? Parece que ese era el problema. Aceptaba todo lo que le decían los amigos para no ser vacado porque le podrían haber negado el voto. Como es el caso actualmente, me parece, ¿cuál es tu análisis al respecto? La presidenta acepta prácticamente todas las propuestas del Congreso porque si no, igual puede llevarse a la situación de vacancia. ¿O no crees tú eso? Bueno, yo creo que, digamos, la presidenta actualmente acepta las condiciones del Congreso porque aceptó gobernar en esas condiciones, ¿no? Acuérdate que a ella la iban a inhabilitar, ¿no?
por haber ejercido como presidente del Club Departamental Apurímac mientras era vicepresidente y ministro de Estado, cosa que está prohibido por la Constitución. No era una infracción gravísima, pero estaba prohibido por la Constitución y había una acción de inconstitucionalidad hasta 2 días antes del 7 de diciembre, ¿no? Entonces, al final le levantan esa inhabilitación en caso de que vaquen a Pedro Castillo, ellos ya saben que quien entra es ella, ¿no? Y yo creo que al momento de hacerlo y el periodo previo hay negociaciones para que ella quede en la línea de sucesión de Castillo si es que prospera la vacancia o él renuncia. No se sabía que podía intentar un golpe que fracasó en ese momento, pero sí se pensaba, bueno, si se va Castillo, tiene que asumir Dina Boluarte. Y ahí hay una negociación por la cual le levantan la inhabilitación a cambio de que ella esté dispuesta a asumir en las condiciones del Congreso. No conocemos los detalles, digamos, de esa negociación, pero no hay ninguna duda que, porque ella ha sido muy, digamos, muy firme en su defensa de ese acuerdo. Desde el primer día ella juramentó, no tenía que juramentar hasta el 2026, pero juramentó diciendo que lo hacía hasta el 2026, como para que no hubieran dudas, ¿no? De que ella se quedaba hasta el final, porque ese era el acuerdo que tenía con el Congreso. Y se ha mantenido, digamos, leal a ese compromiso, después de traicionar, por supuesto, a Castillo y a sus electores, sin ninguna duda, ¿no? Pero se ha mantenido leal a ese compromiso con el Congreso. Por supuesto que ese acuerdo no lo tenía Castillo, pero Castillo había logrado, porque acuérdate, él tenía con la bancada, digamos, de Perú Libre, que después se divide en varias partes, pero que siempre vota con él, ¿no? Salvo cuando Cerrón quiere presionarlo para garantizar una cuota de poder en el Poder Ejecutivo, ¿no? Cerrón es, digamos, el más desleal ahí, ¿no? Si no le dan su cuota, él le quita el apoyo, me parece que se lo quita a Mirta Vázquez. No vota, por ejemplo, no le gusta a Mirta Vázquez porque considera que es una política caviar y no vota por ella. Tampoco le gusta a Hernando Ceballos, que es otro ministro que tenía calificaciones, ¿no? Y venía haciéndolo bien. Y más bien exige que se vaya Hernando Ceballos, porque él quería el Ministerio de Salud. Así pasa con Pedro Franque también, recuerda. Pero en todo caso, en respuesta a tu pregunta, él con esos 37 votos, más los 5 Juntos por el Perú, estaba a 2 votos de tener un frente contra la vacancia, ¿no? Porque necesitaba 44 votos para que no lo vaquen. Y eso lo obtuvo con su arreglo temprano con los niños de Acción Popular. Ahí en el libro se cuenta, porque esto, digamos, es parte de las investigaciones que han tenido lugar, que él se reúne con los niños de Acción Popular el 24 de julio del 2021. O sea, 4 días antes de asumir el poder, él ya era consciente de que necesitaba un frente antivacancia. Y lo constituye, ¿no? Digamos, lo obligan, por supuesto, a constituirlo a través de concesiones recíprocas, ¿no? Y las que le exigen sus aliados son una cuota de poder en el aparato público y libertad, digamos, para utilizar esa cuota en beneficio propio, ¿no? Y él lo acepta sin exigir ningún estándar mínimo que garantice pues una gestión mínimamente eficiente. Estándar que ni siquiera aplica, como he dicho ya, a sus propios nombramientos, ¿no? Que son importantes, porque se reserva para él lo más importante de la inversión pública en el Poder Ejecutivo, ¿no? Eh, entonces, esa es un poco la historia, que él la tenía más fácil que PPK. Acuérdate que PPK tenía 18 congresistas, ¿no? Él arranca con 42 en realidad. Y a través de estos arreglos llega más. Y por eso es que se decía que no lo vacaban el 7 de diciembre, ¿no? Lo que cambia es que el testimonio de Salatiel Marrufo es muy comprometedor, ¿no? Marrufo dice, oye,
con la plata que hemos recibido de los sobornos de Saboray, le dimos al presidente, ¿no es cierto? Acordamos darle una mensualidad de 50.000 soles, ¿no? Que se la daba Heiner Alvarado a fin de mes, al finalizar la reunión del Consejo de Ministros, y que en dos oportunidades se la dio Salatiel Marrufo cuando el presidente no le habían pagado esas dos mensualidades, fue al ministerio a exigirlas. Entonces, en su declaración, el día de la audiencia por la tercera vacancia, en la mañana de ese día, Salatiel Marrufo en el Congreso dice, oye, yo le di al presidente 100.000 soles. Y cuando le preguntan, oye, ¿pero qué pruebas tiene? Él dice, las pruebas las tiene el Ministerio Público, todo está filmado. Y esa noticia se la dieron a él el día anterior. Y llevó gente de su entorno que le dijo, mira, no solo va a hablar Salatiel y va a decir que te ha dado 100.000 soles, sino que además va a decir que las pruebas las tiene el Ministerio Público. Y la tesis que yo sostengo en el libro es que en ese momento se activa, digamos, el autogolpe, ¿no? O sea, él, digamos, prepara un discurso que concluye con una llamada a un gobierno de emergencia, al cierre del Congreso, cierre inconstitucional, por supuesto, y demás, ¿no? Y la toma de las otras instituciones autónomas, ¿no? Como el Ministerio Público, el Poder Judicial. Claro, eso no prospera porque, como digo, no estaba listo, ¿no? Pero la parte que tenía que ver con la movilización ciudadana, él había avanzado mucho, ¿no? Como estrategia de defensa también frente al cerco que le tiende el Congreso político y las autoridades fiscales y judiciales en su ámbito, ¿no? Por los hechos de corrupción por los que se le investigaba. Este, entonces, si no hubiera ocurrido eso, yo creo que él no lo vacaban y con el tiempo él hubiera podido construir una alianza que no solo impidiera que lo vacaran, sino que se quedara en el gobierno, ¿no? Como digo, por las buenas y por las malas. Incluso hay evidencias en el tercer capítulo del libro sobre el Estado como botín, lo llamo, ¿no? Donde, digamos, hay evidencias de que los propios miembros de la bancada de Perú Libre y sus aliados, algunos, ¿no? Le exigen a cambio de su lealtad, le exigen una cuota de poder. Por ejemplo, Guillermo Bermejo, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, ¿no? Nuevamente ese es un caso en el cual claramente la persona elegida no contaba con condiciones para un cargo tan importante, ¿no? Era, al igual que Petroperú y que los ministerios de Transporte y Vivienda, eran los presupuestos públicos más grandes, ¿no? Y ponen a una persona inadecuada para que sea, digamos, flexible y dócil, ¿no? En el mal manejo de esa institución. O sea que, en respuesta a tu pregunta, yo creo que estuvo cerca de consolidar, ¿no? Una mayoría no solo para impedir la vacancia, sino para quedarse gobernando hasta el final de su periodo, ¿no? Pero le hicieron esta, digamos, cayó en la triquiñuela triquiñuela que le, eh, que le hicieron, ¿no? Seguramente porque, bueno, sabía que eso había ocurrido y tuvo el temor de ir al Congreso y que le sacaran un video, ¿no? Este, Bueno, pero digamos, ese acto más pareció un suicidio, un suicidio público, porque, claro, pero un suicidio que es curioso porque es un suicidio que le permite quedar bien con su base. Y su base salen a protestar, ¿no? Y una parte de la protesta exige que Castillo regrese a la presidencia. No sé qué dirán las encuestas hoy día, pero digamos, del todo mal no le sale eso. No en el corto plazo, ciertamente pierde el poder, ¿no? Pierde el poder y se lo entrega a sus enemigos, pero él dice, yo el poder lo voy a perder de todas maneras, porque con esta afirmación de Marrufo, a mí me vacan, yo pierdo esos congresistas que tú dices
que tenían, pero que claro, en una situación extrema como esa, él ya no estaba seguro de que los votos de todos esos congresistas de la bancada de Perú Libre, más sus aliados de Juntos por el Perú, más los niños de Acción Popular, pudieran mantener su lealtad, ¿no? Porque ante una, digamos, una prueba de esa naturaleza como la que ofrecía Marrufo, ya no tenía la seguridad, ¿no? Entonces, ante ese peligro, dice, bueno, por lo menos paso a la historia, pues, como o consecuente, ¿no? Y mejor me voy, pues, por haber querido cerrar el Congreso y haber seguido apostando hasta el final por la Asamblea Constituyente, pero no me voy como corrupto. Y Bueno, eso, en el sur, la gente del sur, Apurímac, Ayacucho, Puno y Cusco, siguen dándole a él la confianza a Pedro Castillo, por lo que veo. po- por eso te digo, si hay encuestas que se han hecho después del autogolpe que sostienen por lo menos la mitad de la población que sostiene que el golpe fue contra Castillo, ¿no? Este, quizá porque claro, no ese día, ¿no? Quizá no tenían los detalles, Pero bueno, pero pero valgan verdades, el Congreso quería de todas maneras sacarlo a como dé lugar, o sea que iban a encontrar alguna forma, por las buenas o por las malas, ¿no? sí, sí, no, y como digo, ya había el antecedente de PPK y el antecedente de Vizcarra, ¿no? Y claro, con Sagasti no pudieron porque estaba muy fresca, pues, el traspiés que habían tenido con Merino, ¿no? Pero si Sagasti duraba más, tarde o temprano hubieran también ido por él. Entonces, claro, la responsabilidad de Castillo es grave porque él teniendo estos antecedentes, conociendo estos antecedentes, no, no, no debía haberse expuesto. Sobre todo porque en el proceso el sistema fiscal y judicial se va empoderando, ¿no? Bueno, Y pero entonces, en todo caso está tardando mucho los juicios para saber con certitud todas las pruebas, ver qué ha sí, pasado, los documentos. Por ahora todavía. mira tú que el juicio contra PPK, ¿no? Para no hablar del de Castillo, el de PPK dejó el poder en marzo del 2018, o sea, hace 6 años. Tú Y como todavía, abogado, por qué tardan tanto estos juicios? ¿Cómo? mira, a ver, en primer lugar, son varios políticos de mucho peso y de mucho poder, 5 expresidentes, que están simultáneamente investigados, ¿ah? Y las pruebas muchas vienen de fuera y vienen, no es el caso Castillo, pero en los que están involucrados en la Bajato, todo está bancarizado, digamos, ¿no? O sea, hay ruta del dinero. En el caso de Toledo está clarísimo. En el caso de Vizcarra no está bancarizado, le entrega el dinero, era, digamos, directamente. Lo de Vizcarra sí es más local, ¿no? Pero, ¿por qué excluye la construcción? Pero en el caso de Lavajato, que es García, que es Toledo, que es el dinero para la campaña de Ollantumala, Susana Villarán, en fin, hay 5 expresidentes, varios gobernadores regionales y otros políticos, ¿no? Y las principales empresas constructoras del país. O sea, lo que quiero decir es que es una investigación muy grande, con varios capítulos simultáneamente. Entonces, si tú ves, yo he estado, por ejemplo, viendo, tú que conoces bien Francia, donde te formaste y mantienes pues un vínculo estrecho. El juicio contra Sarkozy, que fue el único, no fueron 5 presidentes, fue un presidente. Ese demoró como 12 años, porque son pues investigaciones muy complejas, porque hay que probar cómo se entregó el dinero y los bancos se demoran en entregar la plata y claro, Sarkozy, como los expresidentes acá, es gente muy poderosa que tiene a los mejores abogados, tienen una estrategia también de dilación, ¿no? Estrategia defensiva pasa por hacer que las cosas avancen lento y que la gente pierda interés y que deje de haber la indignación que había al principio, ¿no? La gente también se aburre. Entonces, yo te diría que son un conjunto de cosas. Creo que también son errores de los fiscales, ¿no? Pero no es solo eso, ¿no? Porque los investigados lo que dicen, no, los fiscales no tienen nada, han inventado todo esto, ¿no? Eso tampoco es cierto, ¿no? Pero son procesos muy complejos, ¿no? Las pruebas están fuera,
sea porque vienen de Brasil o porque vienen del sistema financiero internacional, en fin, no, y son muchos casos, todos simultáneamente, con equipos fiscales que tampoco es que tengan pues todas las herramientas que se requeriría para enfrentar a los mejores abogados del país, ¿no? Entonces todo eso yo creo que explica que, pero mira tú, en el caso Lavajato, eh, los principales casos que involucran a los expresidentes están todos ya en juicio oral, ¿ah? O en la fase previa, después de la acusación fiscal. O sea, la acusación fiscal es cuando termina la investigación, luego viene control de acusación y después juicio oral. Entonces, por ejemplo, Toledo ya está en juicio oral. Los ex colaboradores de Alan García por el Metro de Lima están en juicio oral. Ollantumal está en juicio oral. Keiko Fujimori está en juicio oral. Vizcarra y Susana Villarán y PPK están en control de acusación y entran a juicio oral en cualquier momento. O sea que, digo, yo también lamento que la justicia avance tan lentamente, ¿no? Porque, y tú me dices Pedro Castillo, bueno, Pedro Castillo más lento todavía. Yo no sé si las investigaciones contra Pedro Castillo además van a llegar tan lejos porque, mira, el equipo policial que ayudaba a Marita Barreto, que es la fiscal que investigó los casos del expresidente Pedro Castillo, se ha desarmado, ¿no? Y el equipo, y quien lo dirigía, Harvey Colchado, ha sido sacado de lado y están esperando el mejor momento para destituirlo, que es lo que quiere hacer el ministro Santibáñez. Y la idea que están tratando también de desaparecerla, ¿no? Porque digamos, políticos corruptos, una policía con dientes y unidades como la DIVIAC y policías como Colchado son muy peligrosos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes alguna de las razones por las cuales esto avanza con lentitud. De repente, en el caso de Castillo, lo más contundente va a ser el propio autogolpe, ¿no? Porque, digamos, es evidente que incurrió en él, ¿no? Habrá que ver quién más lo apoyaron. Hay todavía algunos vacíos, ¿no? De información, no se conocen todos los hechos. Yo reconstruyendo lo ocurrido, y está en el capítulo cuarto del libro antes del epílogo, que tiene que ver precisamente con el autogolpe, ahí reconstruyo, ¿no? Y el fin de semana anterior a la presentación del presidente en la audiencia del Congreso, le renuncia el ministro de Defensa, Daniel Barragán, por razones personales, nunca se sabe por qué se va, y entra Bobbio, el ministro de Defensa. Y el día antes digamos, del fallido autogolpe, le renuncia el comandante general del ejército, ¿no? Y tampoco se sabe bien por qué renuncia. O sea, son los costos de escribir un libro y tratar de hacer un balance sobre hechos que son muy recientes, ¿no? Entonces hay algunas cosas que seguramente se irán conociendo poco a poco O con sea, el tiempo. tiene bastante futuro como político, y como escritor político, policial, etcétera, etcétera. Tiene bastante material, digamos. Pero hay una cosa, tú hablabas de Francia. Me acuerdo una historia. En el año 81 yo vivía en un barrio, en un distrito, que estaba siempre, elegían un diputado de derecha. Entonces, la derecha lo que hizo a través de las maniobras que se hacen en el Parlamento, eh, dividieron ese distrito en tres pequeños distritos electorales para que en lugar de tener un diputado, tengan tres. ¿Y cuál fue el resultado? Hubo una especie de voltereta política electoral y salió pues François Mitterrand, como tú sabes, el año 81, y la derecha, en lugar de ganar tres diputados de derecha, surgieron allí donde ellos hicieron ese trabajo, tres de izquierda. ¿Por qué te cuento esto? Porque el Congreso actual está haciendo una serie de arreglos constitucionales para darle más poder al Congreso. ¿Qué pasa si este Congreso cae en manos de los contrarios a ellos?
Sería pues Sí, una... Está estuvieran, sirviéndole el plato en bandeja. parece que estuvieran seguros de que van a seguir en el Congreso y que nunca van a ganar las elecciones. A lo mejor esa es la lógica de Fuerza Popular, ¿no? Que ha perdido las tres últimas elecciones con Keiko. Pero en efecto digamos, es mucho poder el que se le está dando al Congreso y sobre todo en un régimen presidencialista como el nuestro, ¿no? Se ha trastocado completamente nuestro modelo constitucional y creo que no se han adoptado medidas para evitar los gobiernos en minoría, ¿no? Que son, según mi tesis, que está en el primer capítulo, esta tesis de la tormenta perfecta, donde hay gobierno en minoría, la líder opositora dice, no reconozco los resultados, yo voy a gobernar desde el Congreso y utiliza todo su poder para socavar el poder ejecutivo. En el pasado, cuando eso ha ocurrido en nuestra historia política, tuvimos el golpe de Estado de Odría, que impidió que Bustamante terminara, ¿no es cierto?, su mandato. Vino el golpe de Velasco, que impidió que Belaúnde concluyera su primer mandato. El de Belaúnde fue un gobierno de minoría, ¿no? Y el de Bustamante, cuando el APRA dejó de apoyarlo, porque llegó con el apoyo del APRA, se convirtió en un gobierno de minoría. Y el autogolpe de Fujimori en el 92, claro, Fujimori también tenía un gobierno de minoría, ¿no? Porque su mayoría no era un Congreso hostil. Yo creo que en ese caso hay opiniones, digamos, encontradas, ¿no? Porque hay quienes sostienen que Fujimori no tenía pues un Congreso opositor, ¿no? Pero utilizó el no tener una mayoría propia como una excusa para el autogolpe, que fue un autogolpe, por supuesto, fue un golpe de Estado, ¿no? No fue un cierre constitucional del Congreso, no se cumplió con los requisitos establecidos, ¿no? Este, entonces sí, digamos, gobiernos en minoría y la decisión de Keiko, en lugar de utilizar su poder para ponerse de acuerdo con PPK, con quien tenía afinidades, a diferencia de Castillo, por ejemplo, eh, le hizo la guerra, ¿no? Y terminó pues afectando a todo el sistema político y debilitando a la clase política y favoreciendo la idea de Pedro Castillo con un programa más radical, ¿no? Pero entonces, gobierno de minoría, la propia actitud del Fujimorismo, los hechos de corrupción que desprestigiaron a la clase política, ¿no? Tradicional sobre todo. Y eso lo favoreció a Castillo, que apareció como un hombre diciendo, nada que ver con estos políticos tradicionales, yo soy diferente, ¿no? Y con un discurso además de probidad pública que después traicionó, ¿no? Y las pandemias, que también fue devastadora para la clase política, para la actitud de la gente frente al sistema político y la democracia, ¿no? Muy bien, ahora finalmente, tú que haces hipótesis, planteas toda una serie de tesis, ¿cuál es, cómo ves, qué va a pasar en las circunstancias de ahora en adelante, tal como estamos viviendo el Perú? Bueno, mira, en el epílogo yo soy muy crítico con lo que está ocurriendo y con la mayoría congresal que nos está llevando pues a una situación eh, muy grave para el país, ¿no? Porque primero que es una mayoría que no tiene legitimidad, no diré de origen, porque sí fue electa en las elecciones, pero, pero su desempeño pues ha sido muy lamentable, ¿no? El país esperaba que si acababa el gobierno de Castillo, cualquiera que sea su fin, se convocaran elecciones, ¿no? Y la gente lo exigió y lo sigue exigiendo, y han pasado, sin embargo, ha pasado año y medio de eso y no tendremos elecciones sino hasta el 2026. Entonces, un Congreso muy popular está gobernando el país y están utilizando su poder para copar otros poderes del Estado y para imponer todo su programa político y legislativo, ¿no? De espaldas al país. Y es un programa muy peligroso, porque es un programa que favorece intereses mercantilistas de todo tipo, ¿no? De la economía formal, los informales y las economías criminales también.
hay que ver cómo se está favoreciendo a la minería ilegal. Hoy día el presidente del Congreso es una persona que sin ningún rubor ha sido defensor, eh, abogado defensor, ¿no es cierto?, de intereses de las economías de la minería ilegal y es un comprometido desde el punto de vista político, ¿no?, con darle cobertura a la minería ilegal. Entonces, eh, y por otro lado, nos están desarmando frente, frente a esas economías criminales y frente a la violencia que las acompaña, ¿no? Mira, tú se ha desnaturalizado la colaboración eficaz, se ha desnaturalizado la ley contra el crimen organizado, este, ahora se pretende acabar con la extinción de dominio, que es una herramienta importante para recuperar los dineros mal habidos, ¿no? Por la corrupción y el crimen, y se han adoptado una serie de leyes, la ley Soto, la ley Kenji, y toda este cargamontón, este afán de destruir la Junta Nacional de Justicia, que era una herramienta concebida precisamente para hacer de freno a la corrupción en el sistema de justicia, ¿no? Se la han querido tirar de manera, precisamente porque estaba haciendo bien su trabajo. Entonces, hay un proyecto en la mayoría congresal que es una alianza amplia, que te digo, va desde los aliados de derecha de Keiko, los Acuña, los Luna, hasta los Cerrón y la bancada magisterial. En la mayoría Más de los que, más casos, ahí que, más que, más que ideología, hay intereses, como dices tú, ¿no? hay intereses y que también son los intereses contrarios a las reformas institucionales, adiós a la reforma universitaria, adiós a la reforma de la educación básica y la excelencia y la meritocracia docente, adiós a la reforma del transporte. eh, y ahí la derecha y la izquierda se ponen de acuerdo en un estado, pues, un estado mínimo, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque uno hubiera pensado de Pedro Castillo, pues, una apuesta por fortalecer el Estado, ¿no? Y no debilitarlo, como lo hizo y lo viene haciendo a través de su bancada, ¿no? Quizá porque más que la propuesta ideológica, lo que priman son intereses, ¿no? De sectores en el magisterio, de intereses informales en el transporte. O sea, en ese sentido, eso requiere un poco más de estudio, pero más que digamos, más que un presidente representando los intereses, digamos, un programa de cambios radicales como los que habían en el pasado, ¿no? O hay en otros países de América Latina, con una izquierda pues más estatista, ¿no? Fortalece el Estado y la intervención del Estado. Acá hay, digamos, un gobierno de izquierda que es más informal que estatista, ¿no? Y los informales no quieren Estado, ¿no? Al igual que la derecha empresarial, una parte importante de la derecha empresarial tampoco quiere Estado. Y las economías criminales tampoco. Entonces todos están de acuerdo en el desmontaje del Estado, ¿no? Este, de alguna manera, creo yo, ¿no? Eso es lo que yo estoy viendo ahora con el gobierno de Dina Boluarte, el debilitamiento del Estado frente a estas economías y estos intereses, es lo que me parece más preocupante, porque como tú sabes, yo, eh, digamos, trabajo los temas de seguridad y ahí nos están desarmando en realidad, ¿no? Y están desarmando, por supuesto, la democracia, ¿no? Nos quieren sacar del sistema interamericano, ya no hay una aspiración de llegar a la OCDE para ser parte, digamos, de un club de los países desarrollados, ¿no? Donde hay ahí una combinación de economía de mercado, estado de bienestar, cohesión social, este, y un Estado, pues, también al servicio del desarrollo, ¿no? Con estándares de países de economías de mercado desarrolladas, ¿no? O sea, cada vez estamos más lejos de eso y nos vamos pareciendo, a pesar de que hay un signo ideológico distinto, en la mayoría congresal nos parecemos cada vez más a Venezuela y a Nicaragua, todavía a una distancia, pero por ahí vamos, ¿no? Aislándonos internacionalmente
y al final consolidando un régimen para favorecer intereses particulares muy, muy peligrosos, ¿no? Bueno, efectivamente nos estamos aislando de los organismos internacionales, como tú señalas, Nicaragua, Venezuela, pero al mismo tiempo el embajador, el canciller, perdón, precisamente quiere intervenir un poco más en Venezuela. O sea, hay una contradicción entre lo que piensa para Perú a lo que piensa para un país vecino. Es curioso, ¿no? Porque por otro lado nos enfrenta con Francia, nos enfrenta con todos los países que se pronunciaron hoy a respeten las ONGs, ¿no? Si ustedes son una economía social de mercado y una democracia, tienen que respetar pues no solo la libertad de expresión, el equilibrio de poderes, también las ONGs, ¿no? Con las que además que reciben apoyo de los países, las economías democráticas de mercado más prósperas del mundo, ¿no? O el problema que ha tenido no solo ha sido Francia, ¿no? Sino ha habido un problema reciente también Canadá. con Canadá. Entonces, parecería que el camino de Venezuela, no importa, nos peleamos con las democracias de mercado, ¿y qué importa? Porque tenemos el apoyo de la China, tenemos el apoyo de Rusia, tenemos el apoyo de Turquía, tenemos el apoyo de Irán, eh, pero no me parece, digamos, ya esa es una opinión personal, como todo lo que he dicho, pero me parece que ese es un camino totalmente inconveniente, ¿no? Pero es el camino de las dictaduras al final, sean de izquierda o de derecha. Acuérdate que el fujimorismo también nos sacó del sistema interamericano, ¿no? Este, o sea que, eh, pero en esa época, claro, los fujimoristas sí veían con más interés la inserción internacional del Perú, ¿no? Yo veo que no es el caso ahora y que más bien tampoco ven con ninguna simpatía a la OCDE, porque la OCDE al establecer estándares internacionales los hace no solo en el tema económico, los hace en el tema laboral, los hace en el tema ambiental, los hace en el tema democrático, ¿no? Y los proyectos dictatoriales no pasan, ¿no? No pasan por el aro eh, de los estándares de las democracias de mercado, ¿no? Entonces, bueno, ese es el escenario que a mí me preocupa y ojalá que el 2026 puedan haber elecciones libres y haya una alternativa democrática, ¿no? Que permita recuperar digamos, el poder y ponerlo al servicio de fortalecer la democracia y no seguirla debilitando como lo venimos haciendo en los últimos años, desde el 2016 y más pronunciadamente en los últimos años. Muchas gracias, Gino. Esperemos pues que ocurra ese deseo del restablecimiento de una democracia plena, cosa que va a ser un poco difícil con tanto partido, pero ojalá pues haya, digamos, conversaciones, uniones, fusiones, etcétera, y no se presente la cosa así como actualmente está. Muchas gracias, Gino. Te Seguiremos conversando. agradezco, Modesto, muy amable. Nos interesa mucho saber tus análisis de lo que pasa no solamente en el Perú, sino en el mundo, porque, bueno, no hay tiempo, pero tú tienes pues estudios en esos campos, ¿no? A tus órdenes, seguimos conversando cuando quieras. Te agradezco nuevamente la invitación y esta conversación tan grata. Muchas gracias, ha sido Gracias. Gino Costa, que ha escrito el libro La democracia tomada, está en la librería El Virrey de Miraflores a 44 soles. Muchas gracias, ahí está. Además, Este fue el anterior y este es el último. muy bien, por haber. Gracias por la Gracias, propaganda. gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.